Hola, hola, bienvenidos a Big Left. Tratemos de distraernos de la actualidad. Estamos absorbidos por tanta actualidad. Por eso es que vamos a hablar de un tema antiguo, 1820, 1819-1820. Nos vamos a trasladar a la anarquía argentina. La anarquía argentina. Pero antes hay que hacer una pequeña observación. ¿Por qué se produce la anarquía en los países hispanoamericanos? Porque los países hispanoamericanos se inspiraron en la Revolución Francesa, estaban influidos todos los líderes, los próceres, por ideas ilustradas de la Ilustración, que son ideas artificiales. Son ideas artificiales, son ideologías exóticas con respecto a lo que era Hispanoamérica. Hispanoamérica tenía un rey, venía de una tradición diferente, muy distinta. En cambio, en Norteamérica, los padres de la revolución en Estados Unidos, de las 13 colonias, tuvieron la sabiduría de implementar algo nuevo, que era por primera vez una democracia, pero manteniendo una serie de costumbres consuetudinarias, tradiciones anglosajonas de Inglaterra. Entonces, en estos países hispanoamericanos no pasó eso, sino que rompimos con la tradición de forma abrupta. Fue algo traumático. Y inmediatamente después, inmediatamente, ni siquiera consolidada la independencia desde el punto de vista militar, porque, por ejemplo, aún quedaba pendiente la derrota de los realistas en Perú, y ya estaba funcionando la anarquía a todo dar en Argentina. Entonces hay que centrarse en Argentina. Argentina, la anarquía se dio durante mucho tiempo después vino la dictadura de Rosas, que duró 20 años y le dio tranquilidad y paz al país, pero se dio en una disputa entre los federales y los unitarios. ¿Quiénes eran los unitarios? Los unitarios eran los bonaerenses. Los bonaerenses eran gente refinada, pero de mediana cultura, y esa mediana cultura les daba aires fanfarrones, aires de grandeza intelectual, y querían hacer estos proyectos ideológicos franceses más que nada. Entonces era una clase que tenía la riqueza, y es el único puerto. Si ustedes ven la geografía de Argentina, era el único puerto. Estaba Montevideo, pero Buenos Aires era desde donde llegaban, confluían como distintos rayos a un sol. El sol era Buenos Aires, donde estaba la civilización, y los bonaerenses consideraban a todas las provincias como semibárbaras. Y los de las provincias querían un régimen local y eran federales, porque eran criollos, eran más argentinos, más criollos, eran más instintivos, más intuitivos, no tan cultos, pero queriendo tener un gobierno local. Entonces, si ustedes hacen un rayo, va a ver que hay una línea desde Mendoza a Buenos Aires, desde Córdoba a Buenos Aires, desde Santa Fe, desde Tucumán, desde Salta, desde Asunción, Paraguay, desde Uruguay. O sea, todos confluyen hacia Buenos Aires. El virreinato se desgajó y perdió Bolivia. Bolivia pertenecía al virreinato de La Plata. Perdió Paraguay y Uruguay. Era un tremendo virreinato. O sea, hay 4 países actuales que componían el virreinato. Entonces,
Buenos Aires en un comienzo se impuso con los director supremo, Pueyrredón, que fue el que ayudó a San Martín al ejército de los Andes, etc. Entonces había una organización, pero eso se resquebrajó fácilmente, y uno de los protagonistas, si no el más importante, fue José Miguel Carrera. Carrera, recuerden que después del desastre de Rancagua llegó a Mendoza, y en Mendoza quería seguir gobernando con la tropa que llevaba, y San Martín le dijo: tú tienes que dejar la tropa, y no quiso dejar esa tropa, que era un ejército residual que venía del desastre de Rancagua. O sea, no participó en el desastre, en la batalla. Carrera, y su hermano Luis, que era el más valiente y el más noble, rompió el sable, porque él quería ir a combatir en Rancagua. Y Carrera dio por perdido eso y no combatió, y se fue por la cordillera cargado de plata que había fundido de los templos santiaguinos, había fundido de la plata. Llegó allá y San Martín, que era el gobernador de Cuyo, le dijo: tienes que deponer las armas porque yo soy el que mando acá, tienes que darme el mando de estas tropas. Y no lo hicieron. Entonces San Martín tuvo que hacer un golpe de estado dentro de Mendoza para reducir a los Carreras, y los Carreras finalmente llegaron a Buenos Aires, y José Miguel se fue a Estados Unidos. Resumiendo todo esto, llegó a Estados Unidos, y en Estados Unidos aprendió el inglés y tuvo contactos, y se entrevistó con el presidente de los Estados Unidos. Y desde Washington lo ayudaron con 3 buques con cargamentos de armas, técnicos, marinería, etc. Fue un logro de la palabra, la labia que tenía, el poder magnético que tenía José Miguel Carrera, que era realmente impresionante. Entonces logró seducir al presidente de los Estados Unidos, y llegó a Buenos Aires con estos 3 barcos, y ahí Pueyrredón se entrevistó con Pueyrredón, y Pueyrredón le dijo: estos están decomisados, vamos a expropiar los barcos, porque tenían miedo de que lo que ellos pensaban, y que tenían razón, Pueyrredón, San Martín y O'Higgins, de que Carrera lo que quería era recuperar el poder en Chile, y esa era su obsesión, recuperar el poder en Chile. Por eso comentaban los ingleses, decían: este es como un rey que tiene unos derechos dinásticos y va a recuperar su reino. Esa era la actitud que tenía Carrera: voy a recuperar mi reino. Y bueno, lo tomaron preso, lo pusieron en un navío preso, y sedujo, como siempre era bueno para seducir, sedujo al capitán del navío, y el capitán del navío se hizo el tonto y dejó que él escapara en un bote, y al final, para quedar bien, le dijo a la marinería: oh, se está escapando, cuando ya estaba de lejos, y le dispararon, pero cuando ya los tiros no iban a dar en el blanco. Y él en el bote tenía organizado ya llegar a Montevideo, llegó a Montevideo, se puso a imprimir, tenía una imprenta donde imprimía puras cosas odiosas contra Pueyrredón, contra San Martín y O'Higgins. Entonces allá estaba con Benavente, que era de una familia carrerina, parece que se está mirando mal. Vamos ¿Sigo grabando? Sí. Puntera aquí 6. No, sigo grabando, sí, ya. Sí. Bueno, entonces, este Benavente era un tipo extraordinario, este de Concepción. José Miguel Benavente. No, era José María Benavente, no me acuerdo. Bueno. Era una familia, los Benaventes, que fueron carrerinos desde un comienzo. Y tenía un grupo de gente que lo seguía, y lo primero que hizo él fue pensar en aliarse con Artigas, que
estaba en la zona de Montevideo, pero ya había sido expulsado por los portugueses, y al haber sido expulsado por los portugueses estaba en otro lugar y con la tolerancia del gobierno de Buenos Aires, porque Buenos Aires quería que Artigas fuera eliminado, y fue a entrevistarse con Artigas para unir fuerzas, y Artigas no le hizo caso, no fue seducido y lo encontró un chanta que solamente estaba pensando en sus deseos y sus propósitos individuales, egóticos. Artigas no le compró y escribió una carta al vecino, que era el jefe de Entre Ríos, que era Francisco Ramírez, que era otro de los caudillos locales, Francisco Ramírez. Pero llegó José Miguel Carrera a hablar con Francisco Ramírez y lo convenció en 4 días de conferencia. Y a pesar de que había llegado la carta de Artigas, que le ordenaba no pescar a José Miguel Carrera, bueno, lo sedujo. Y Francisco Ramírez quedó con toda la tropa que tenía, que eran 2000 hombres, en la provincia de Entre Ríos y Corrientes. Toda esa zona quedó alineada al plan de Carrera. Y Carrera después fue a hablar con Estanislao López, que era el que estaba gobernando y era el que tenía también su proyecto federal. Quería ser el amo y señor de Santa Fe. Y se había producido una insurrección en Salta, en Tucumán, contra el general Belgrano. El general Belgrano fue arrestado, que era el que estaba conteniendo el avance de los realistas por el Alto Perú desde Bolivia, y este general Belgrano terminó preso y el líder se fue a Córdoba y gobernaba en Córdoba. Y también hubo una insurrección en San Juan, en Cuyo, donde se liquidó el resto del ejército de los Andes. No se borra, ya. El resto del ejército de los Andes en Cuyo. También hubo una rebelión ahí. Entonces estaba produciéndose una anarquía natural en la parte oriental de Argentina, pero en la parte principal, central, estaba siendo promovida por Carrera. Y Carrera dijo: lo que tengo que hacer, el plan de Carrera era el siguiente: promover esta insurrección contra Pueyrredón y vengarse de Pueyrredón. Él escribía en sus cartas: me voy a mover, voy a vengarme y vengar. O sea, 2 veces repetía eso: voy a vengarme y vengar y me moveré. Y se movió, se vengó de Pueyrredón, porque Francisco Ramírez y Estanislao López juntaron fuerzas y atacaron Buenos Aires. Buenos Aires estaba con pocas tropas, y finalmente hubo una rebelión al interior. Estaba Estanislao Soler, que comandó una rebelión y se puso a otro director supremo que era afín a Carrera. Entonces Pueyrredón pagó con su cabeza lo que había hecho a Carrera. Y se me olvida el apellido, el nombre, pero gobernó 1 mes y medio este nuevo director supremo, que era amigo de Carrera, afín a él. Y Carrera terminó en el Palacio de Gobierno en Buenos Aires organizando un ejército que le llamó la División Chilena, y logró juntar 600 hombres que eran desertores chilenos, que la mayoría eran chilenos, y habían otros que eran aventureros europeos. Y estos 600 soldados empezaron a estar en un lugar que se llamaba Chacaritas, y empezaron a robar a la gente que estaba en los alrededores, porque no había sueldo, estaban en una situación de pobreza y robaban.
Entonces se produjo una reacción del pueblo bonaerense en contra de esta situación. ¿Por qué tenemos que aguantar que haya un ejército de una bandera que no sabemos qué es, que era la bandera de la patria vieja? Porque ya estaba la bandera chilena, la nueva, y él estaba con la bandera de la patria vieja, con estos 600 hombres. Era un ejército extraño dentro de la misma capital, haciendo latrocinios y sin... esto es una locura. Entonces el diario de Buenos Aires reclamó, la gente reclamó, y finalmente este nuevo director supremo, como les digo, duró un mes y medio y fue depuesto por el mismo Soler, que se puso otro nombre, que no me acuerdo, otro a gobernar Buenos Aires, y este gallo le dijo a Carrera: no, sabes que yo, esta cuestión no más. Así que Carrera tuvo que salir de Buenos Aires, pero se juntó con su antiguo amigo que había sido director supremo, que era Alvear, José María Alvear, o Juan María Alvear, no me acuerdo. Bueno, pero este gallo era un gallo joven que era amigo de Carrera en España, en el ejército español, cuando era la guerra napoleónica, y eran yunta, eran amigos del alma con Alvear. Y Alvear tenía una tropa, juntó la tropa la división chilena, los 600 hombres más la de Alvear, y juntaron en total 1.300 hombres, vencieron a 2.000 que mandó el nuevo director supremo, pero finalmente fueron derrotados en un combate que sería largo de contar, y en ese combate Carrera sufrió un revés junto con Alvear. No pudieron tomar Buenos Aires. Además que ellos hicieron declaraciones. Alvear dijo: si no me obedecen, si no quieren que yo sea director supremo, voy a poner horcas y voy a ahorcar a todos a los que se opongan a mí. Y Carrera dijo: los bonaerenses todavía no conocen el clarín del llamado de mis tropas al saqueo. Entonces la gente se asustó y se organizó una resistencia contra estos dos, que llegaron a juntar 6.000 milicianos, gente de pueblo, gente normal, que tomaron los cañones que había, los pocos cañones en las esquinas, hicieron trincheras, buscaron los pocos mosquetones que habían, los pocos tercerolas, todo tipo de armamento de fuego, lo que podían, con lanza para defender. O sea, 6.000 bonaerenses se pusieron en pie de guerra para detener a Carrera y detener a Alvear. Y ahí Carrera se fue a la zona de La Pampa. El plan de él era llegar a Chile. Y la situación estaba propicia porque el ejército libertador se había embarcado en Valparaíso, y ya no había 4.000 hombres que había en Chile, y quedó O'Higgins combatiendo contra las guerrillas del sur, que eran guerrillas realistas, contra Benavides, y tenía en Chillán a Joaquín Prieto, y en Concepción tenía a Ramón Freire, en una lucha permanente contra las guerrillas realistas, que era una lucha a muerte terrible. Era lo peor que había en ese momento en todo el continente americano, lo que pasaba en el sur de Chile. Entonces, O'Higgins mandó poner vigilancia en todas las entradas de la cordillera, en todos los pasos, porque se suponía que Carrera iba a entrar por el sur, por Linares o por qué sé yo, en el sur. Iba a aliarse con Benavides, y de hecho habló con Benavides a través de cartas para quedar de acuerdo en
y él le prometió que iba a pelear por el rey. O sea que Carrera iba a pelear por la causa del rey, pero era en el fondo porque lo que quería él era recuperar el poder. Y en estas andanzas por la pampa se encontró con un viejo ya, que era el coronel Álvarez. Y este coronel Álvarez tenía 1000 hombres, se juntó con Carrera, que ya solamente le quedaban 300, y se fueron a atacar Córdoba. Y Córdoba pasó lo mismo, el pueblo se unió y defendieron Córdoba. Y el gallo que estaba en Córdoba, que era también un tipo federal en contra de Buenos Aires, no quiso plegarse a estas intrigas, maquinaciones de Carrera, que ya había resultado con Entre Ríos, con Corrientes, con Santa Fe, le había fallado con Gervasio Artigas en el lado oriental, pero ya había hecho una serie de logros. Y fracasó la toma de Córdoba. Y en la derrota quedó con pocas tropas y fue hacia el sur 30 días de una expedición muy sufrida, muy dura. Carrera llegó a hablar con los indios del sur y les dijo: yo les prometo botín, y si ustedes consiguen un buen botín, me van a seguir a Chile. Y los indios le dijeron: ya, porque lo que les gusta es el botín. Y le quedaban 100 hombres. Entonces Carrera, con 100 hombres, con Benavente, que era la espada de Carrera, era Benavente, porque Carrera no peleaba, sino que estaba siempre atrás. Benavente era el valiente, el sableador, con brazos fuertes, entraba a las trincheras, sableaba a varios al mismo tiempo. Entonces hicieron una expedición con 600 indios y 100 hombres y llegaron al pueblo que se llama El Salto, que está en la zona occidental, en los bordes ya de la provincia de Buenos Aires, donde ya se está acabando la pampa húmeda y comienza la pampa seca. En ese lugar, en el pueblo del Salto, había una guarnición de 40 milicianos que no pudieron dar abasto frente a 600 indios y 100 aguerridos combatientes al mando de Benavente, del penquista, de Concepción. Y entraron al pueblo, quemaron todo, destruyeron todo. Las mujeres se fueron a refugiar a la iglesia. No respetaron la iglesia, entraron a la iglesia y violaron a las mujeres de forma sistemática. Los indios, los mismos guerrilleros, se repartieron el botín de las mujeres. A todo esto venía un convoy que llevaba 200 barriles de aguardiente que iban en camino hacia otro pueblo. Tomaron los 200 barriles de aguardiente, tomaron 2.000, 3.000 ganados, no me acuerdo, pero eran miles de vacas. Mataron a las viejas, mataron a los ancianos y se llevaron 250 mujeres que seleccionaron, se las llevaron a la grupa de los caballos volvieron al territorio indígena. 33 días viajando con todo ese botín, llegaron allá y los indígenas lo nombraron Pichirrey, que significa, no sé, rey. A Carrera lo nombraron rey, los indígenas, porque se dieron la tremenda borrachera, se repartían las mujeres de manera que las rifaban, es decir, se las jugaban y les gustaba jugar, y el que perdía tenía que regalar su mujer, el que ganaba el juego ganaba la mujer, y si la mujer era una para dos, los dos se la compartían, y el que tenía más mujeres no las compartía, y así. Entonces las mujeres eran al estilo de los indígenas. Y Benavente, con sus 100 hombres, les bajó repugnancia el estilo salvaje, asqueroso de los salvajes, de la gente, de esos gente primitiva, y dijo: lo mejor que podemos hacer, le dijo a José Miguel, es salir de esto de los indios y vámonos por San Juan, entremos a Chile por San Juan en el norte, por Cuyo, y por Cuyo
por el norte, por San Juan, cruzamos por el paso que nos va a habilitar la entrada a la región de Coquimbo. Y en Chile están tan esperanzados de que nosotros lleguemos que el gobierno de O'Higgins va a caer por sí solo. Entonces le hizo una arenga a su gente, los 100 hombres, y se fueron, dejaron a los indios, se fueron con 100 indios, y estos 100 guerrilleros con 100 indios fueron recogiendo aventureros, desertores, pícaros, gente que estaba por ahí dando vueltas en la pampa, hombres de mala calaña, y llegó a juntar 580. Y con los 580 se fue a tomar Mendoza, San Luis. A ver, San Luis, Mendoza. Bueno, no me acuerdo el detalle, fue a Cuyo, hacia el lado de Mendoza. Y el gobernador de Mendoza, Morón se llamaba, fue con las milicias que tenía a su cargo, milicias que fueron ayudadas por O'Higgins. Estaba la cordillera tapada, entonces estaba nevada la cordillera, era invierno, en julio. Por lo tanto no podía mandar tropa a O'Higgins, pero mandó fusiles, sables y dinero. Y eso para reforzar la defensa de Mendoza, porque O'Higgins estaba débil, estaba siendo atacado en el sur y todas las fuerzas se habían exprimido el país había exprimido sus fuerzas para llegar a Perú, a libertar Perú con San Martín. Y en ese momento se produjo una batalla, veo que me queda poco tiempo, lamentable. Y en ese momento se produjo una batalla, un combate, digamos, donde perdió el Morón, porque Morón cayó en el caballo lo dejó atrapado y llegó Monroy, que era un soldado, lo mató a lanzazos. Y ahí tenía la posibilidad de Carrera de tomar Mendoza y hacerse de Cuyo, pero él, como era diluido, como siempre había sido así, se diluyó haciendo cosas administrativas en San Juan, perdón, en San Luis, y le dio tiempo, 1 mes y medio, para que los mendocinos y los de San Juan se pudieran reorganizar y armar. Entonces, a todo esto, el famoso Francisco Ramírez había perdido también, había sido derrotado en Entre Ríos, y él salió arrancando, pero escuchó a su morocha, que tenía un amante que era una negrita, y su morocha gritó porque lo habían atrapado, volvió y peleó como un león y murió ahí Francisco Ramírez, el de Entre Ríos. Y todo esto está en los anales, en los escritos argentinos, como una cosa increíble lo que hacía José María Benavente. Porque Benavente de Concepción hizo unas cargas de caballería que están en las leyendas, en los registros de Argentina, como una cosa espectacular. Pero desde ese momento ya Carrera con mujeres, llevaba mujeres como rehenes, quiso irse hacia San Juan, el proyecto de Benavente, y ahí le cerró el paso, la retirada, retomando San Luis, un gallo que había sido teniente de Napoleón, y que era un tipo que organizó las milicias en Mendoza, organizó las milicias y pudo retomar San Luis, y fue a la cacería de Carrera. Y la cacería de Carrera fue una batalla que se dio, o un combate, como quieran llamarlo, porque era pequeño, donde los caballos estaban cansados, un lugar desértico. Carrera estaba con las mujeres atrás, simulando que era una reserva que tenía más tropas, con todas las mujeres, y él estaba atrás y no participó en la batalla, como nunca participó en ninguna, y estaba Benavente luchando en cargas de caballería que fueron inútiles, y finalmente fueron derrotados. Y después los que estaban con Carrera, Carrera quiso irse al sur, huir, y los que estaban con Carrera, como había habido una promesa en Mendoza de que podían, los que entregaran a Carrera,
iban a ser indultados, y ellos, buscando el indulto, como habían sido derrotados, y buscando el indulto, agarraron a Carrera. Y Benavente se escondió detrás de unos matorrales y cuenta en sus memorias cómo Carrera les suplicaba que por favor no lo entregaran. Pero ellos dijeron: te vamos a entregar porque nos vamos a librar. Y se lo llevaron a Mendoza, se cumplió la promesa de indulto, y Carrera fue sin juicio. Fue rápidamente, la gente del pueblo, la gente de Mendoza estaba rabiosa de odio, porque odiaba, todo el pueblo argentino odiaba a Carrera. Toda la nación argentina odiaba a Carrera, con un odio inmenso, tremendo. Entonces lo llevaron en una carreta y todos escupiendo de una manera ya de un odio tremendo, porque sabían de las violaciones, sabían de los asesinatos de los viejos, de la destrucción, del latrocinio, de los robos, de todo lo que habían hecho. Entonces Carrera, con un orgullo, se presentó a la muerte echando tallas. Primero no aceptó la confesión del sacerdote. El sacerdote después dijo: bueno, este gallo, si mira el crucifijo y se arrepiente, se puede salvar. El sacerdote expuso su vida porque estaba el pelotón para disparar, y de milagro se salvó el sacerdote porque estaba hasta el último minuto mostrándole el crucifijo, y Carrera no quería mirar el crucifijo, pero echaba tallas. Dijo: ¿con qué sombrero me pongo para esta ceremonia? Iba orgulloso, miraba con desprecio a la multitud que lo odiaba, lo miraba con una sonrisa de desdén, y en un momento un niño llegó, le sacó la lengua y se rió, y dijo y le hizo una gracia al niño. Pero él, caminando muy bien parado, muy tranquilo, con los grilletes, tremendos grilletes, terminó sus días en ese momento. Escribió una carta a su señora, Mercedes Fontecilla, porque en ese momento en que estaba escribiendo la carta le dijeron: te vas a morir, en una hora más te matamos, te vamos a fusilar. Y en ese momento le escribió a Mercedes Fontecilla una carta despidiéndose de su mujer, y fue digno, como había sido. Pero Luis Carrera, el año 18, 2 años antes, Luis Carrera, en su fusilamiento en Mendoza, había sido el más digno, porque se confesó, se arrepintió, fue humilde y era el más valiente, el más noble, Luis Carrera. Y el otro, Juan José Carrera, era un cobarde que gritó y murió en forma indigna. Y José Miguel murió con su gran soberbia, con esa soberbia satánica, con esa altivez.